Muy bien, amados hermanos, todo el público que nos sigue, muchas gracias por la atención de ustedes. Estamos acá para dar continuidad a esta serie de talleres de matrimonio fuerte y familia feliz. En este caso, la lección Patrones de Vida, la segunda parte. Dice, el primer paso para cambiar los patrones desagradables a Dios es recordar que Jesús ha redimido nuestros matrimonios y los restituyó a lo que Adán y Eva tuvieron en su matrimonio. Jesús da vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Nuestro pacto con Jesús trae vida. 1 Corintios 15:57. Hemos de reinar en esta vida por medio de Jesús. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5:17. Lo que Adán y Eva perdieron nos ha sido devuelto por medio de Jesús. No tenemos que vivir conforme al patrón del hombre pecador. El patrón para nuestra vida se tiene que tomar de la palabra de Dios y ser impulsado por el Espíritu Santo. Tampoco había pecado, tinieblas, entre Adán y Eva. De acuerdo con Génesis 2:25, no se avergonzaban, no había pecado alguno en sus vidas, ninguna condenación, eran libres para ser abiertos y honestos el uno con el otro. Cuando entró el pecado, se cubrieron el uno del otro, Génesis 3:7. Nosotros hemos de ser como ellos fueron antes de haber pecado, no después. No debe haber pecado ni culpa alguna entre nosotros tampoco. No debemos cubrirnos el uno del otro. Hemos de ser libres para ser abiertos y honestos el uno con el otro en nuestro matrimonio. De acuerdo con Mateo 5:14-16, nosotros hemos de ser la luz del mundo. Jesús ha de poder brillar a través de nosotros de tal manera que el mundo pueda verlo a Él en nosotros. Sin embargo, si existe pecado, o sea, tinieblas, en nuestras vidas, nuestra luz no puede brillar como Dios desea. Cuando el recipiente está manchado, la luz se opaca. El pecado hace que pongamos nuestra luz bajo el almud. El pecado no es un asunto privado, afecta a nuestro cónyuge, a nuestra familia y a otros miembros del cuerpo de Cristo. El pecado nos separa de Dios, Isaías 59:2. A fin de permitir que su luz brille con claridad, tenemos que deshacernos de todo pecado que haya en nuestras vidas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Todo pecado significa todo pecado. Eso incluye todo pecado manifiesto y abierto, esto es, esas áreas pequeñas en las que simplemente no podemos parar y aquellos pecados pequeños que realmente no le importan a Dios, entre comillas. Eso incluye todas las áreas en donde sabemos que estamos pecando, pero creemos que Dios de todos modos nos ama. El asunto no es que Dios nos ame menos si pecamos. El asunto es que nosotros somos quienes le amamos menos cuando pecamos. También tenemos que deshacernos de todo pecado oculto que exista en nuestras vidas. Marcos 4:22. Eso incluye el pecado privado del que nadie sabe, pero que simplemente no podemos vencer. Eso también incluye aquellos pecados que hemos confesado a Dios, pero no a nuestro cónyuge. Pecados que tememos que nuestro cónyuge pueda llegar a descubrir. Muchas veces guardamos para no sacar a luz una situación que nos carga y tenemos que ser transparentes, tenemos que ser sinceros con nuestro cónyuge, tanto como con Dios, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos, apartarnos, o sea, cambiar de rumbo, de todo pecado, incluyendo todo pecado pasado que hayamos sepultado profundamente. Esto normalmente son áreas altamente sensibles que estarán aferradas a nosotros hasta que las expongamos a la luz mediante el arrepentimiento. Muchas veces son pecados que hemos justificado
u optado por ignorar. También tenemos que arrepentirnos de cualquier pecado actual, pequeñas áreas privadas que pensamos que Jesús no puede corregir. Existe orgullo de nuestra parte si creemos que Dios no puede con una situación. Dios no va a quitar el pecado de nuestras vidas en forma milagrosa, sino que nos va a dar la fortaleza para resistir al enemigo cuando somos atacados. Dios no va a quitar el pecado de nuestras vidas en forma milagrosa, sino que nos va a dar la fortaleza para resistir al enemigo cuando nos sometamos a él. Santiago 4:7. También tenemos que arrepentirnos de cualquier cosa por la que Dios nos haya hecho sentir convicción de pecado durante esta semana. El arrepentimiento rompe el ciclo de los viejos patrones de pecado. Si optamos por defender nuestro pecado, éste mantendrá su dominio sobre nosotros. No resistas a Dios. Él quiere que andemos completamente libres en cada área de nuestras vidas. Gálatas 5:1. Si Él te ha mostrado algo durante esta semana, permítele encargarse de ello. El siguiente paso para obtener la libertad completa consiste en exponer cualquier pecado oculto entre los cónyuges. Santiago 5:16. Cuando estamos ocultando el pecado a nuestro cónyuge, tenemos que distorsionar la manera en que nos relacionamos para que el cónyuge no se dé cuenta. No podemos estar desnudos y sin avergonzarnos el uno ante el otro. El temor de ser descubierto siempre estará presente y tendremos que continuar con el engaño a fin de mantener oculto el pecado. Tal vez tengamos temor de descubrir el pecado porque creemos que esto herirá a nuestro cónyuge. Tal vez hasta se nos haya aconsejado que lo hagamos. La verdad del asunto es que nuestro cónyuge fue herido cuando el pecado ocurrió. No hay nada que un cónyuge pueda hacer que no afecte al otro. Somos uno solo, ya no existe el pecado privado. Cuando el cónyuge ha sido herido y ningún pecado se ha confesado, se suscitan los temores, las dudas y las sospechas. En el cuerpo físico, un absceso tiene que abrirse con un bisturí, cortarse, exponiendo y drenándolo, drenar toda la infección, a fin de que se produzca la sanidad. El pecado, supuestamente, que hay entre los cónyuges tiene que tratarse en la misma forma. Es imprescindible que todo pecado que exista entre los cónyuges sea confesado y perdonado. Sin embargo, esto no significa que tú simplemente viertas el pecado sobre tu cónyuge. Ora pidiendo el tiempo de Dios, ora para que el corazón de tu cónyuge esté preparado para recibir. Sé guiado por el Espíritu Santo. Él les dirá cuándo y cómo confesar tu pecado el uno al otro. Tampoco trates de sacarle el pecado a tu cónyuge. Es Jesús quien está derribando el muro de separación que existe entre ustedes y los está haciendo uno solo nuevamente. Efesios 2:14 y 15. Permítele hacer la obra a nuestro Señor. Santiago 5:16 da el motivo para confesar el pecado y orar unos por otros para que seáis sanados. Una vez que hayan confesado su pecado, concedan al Espíritu Santo un tiempo para consolarlos y sanarlos a ambos. No esperes que tu cónyuge se sienta mejor instantáneamente. El que confiesa el pecado normalmente se siente aliviado de poder quitárselo del pecho. Pero el que oye la confesión ahora tiene que comenzar su propio proceso de sanidad. Tú tuviste que endurecer tu corazón en contra de tu cónyuge a fin de pecar contra él o ella. Su tiempo de sanidad es un tiempo de ablandar el corazón para ti. Permitan las lágrimas,
son una parte necesaria de la sanidad. No rechaces ni desprecies a tu cónyuge por llorar. Si tú eres el cónyuge que oye la confesión de pecado, concede al Espíritu Santo tiempo para completar la sanidad en tu propio corazón. Sin embargo, no te hundas en la compasión de ti mismo, ni uses lágrimas como manipulación. Mantengan su corazón abierto y honesto delante de Dios y su sanidad se dará más rápidamente. Ambos cónyuges tienen que ser guiados por el Espíritu Santo a fin de que la sanidad se lleve a cabo totalmente. El perdón es la clave para la sanidad. Recuerden que el perdón no es una emoción, es una decisión. Escoge perdonar a aquel que haya confesado el pecado. Escoge perdonar a los parientes quienes hayan perpetuado el pecado generacional. Escoge perdonarte a ti mismo por haber cometido pecado. A medida que ambos cónyuges comienzan a sanar, unan sus escudos juntos sobre la herida. Por ejemplo, si el pecado fue adulterio, ambos cónyuges tienen que hacer un frente común en contra del mismo. Permite a tu cónyuge compartir contigo cuando él o ella esté siendo perturbado por la lujuria. No tomes la ofensiva, sino unan sus escudos y protéjanse uno al otro en el espíritu. Si fueras tú quien estuvo en adulterio, permite a tu cónyuge expresar cuando está bien perturbado por el rechazo. No critiques ni prediques, unan sus escudos sobre la herida y proteja cada quien a su cónyuge. Todo pecado tiene consecuencias de doble aspecto. Sean abiertos el uno con el otro cuando el enemigo esté tratando de volver a herirlos. Recuerden, fue un ataque en contra de su vida de una sola carne. Aún lo es. No permitan que el diablo divida y venza. Ayúdense uno al otro y protegerse contra el pecado futuro. Saben, amados, que el enemigo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabemos que siempre estamos expuestos y por eso tenemos que estar tratando de que no existan divisiones, barreras entre nosotros, que el Señor nos ayuda a derribarlas, pero también tenemos nosotros que poner la voluntad porque el enemigo no duerme. Entonces es la piedra en el zapato del cristiano. Al Señor sea la honra y la gloria. Y por hoy terminamos acá. Le damos gracias al Señor por este tiempo, a ustedes por la atención y próximamente volvemos con la tercera parte de Patrones de Vida. Muchas gracias. Que pasen muy bien.